Vamos a dejar la introducción. Aunque se vea de lado, porque obviamente no sé por qué no vienen los ajustes ya guardados. Nada, creo que aquí en el lado donde estoy no tapo. Pero bueno, igualmente espero no tapar. Qué ganas tenía de jugarlo, de verdad. Tenía muchas ganas. Por cierto, hay dos cosas que no he comentado que se me han olvidado. Y son sobre el de las Us, la serie. Está guapísima. Pero bueno, ya las comentaré más tarde. Solid 2. Música epicarda, introducción epicarda. Vamos a ver este juegazo. Load game, new game, opciones. Uy, mierda. Siempre se me olvida que aquí es el círculo para meterme, no es la X. Vale, quería... Screen. Yes. Ahí está la mitad, ¿no? Más o menos ahí. 14. Creo que ahí más o menos está la mitad, diría. Ahí. Yo diría que ahí está bien. Ok, lo vamos a dejar ahí. Yo creo que está de puta madre ahí. Espero que no siempre que lo encienda, o sea que vaya a jugar al juego necesite hacer esto, pero bueno, si lo necesito hacer lo haré. Tampoco pasa nada. New game. First time. Please select your action level. In this game, Metal Gear Solid will be referred to as the previous game. The term cleared means having seen the ending. Vale. He conseguido superar varias veces el último juego. Sí. Esto como antes, en plan que si te pillan no aparece el radar. Me parece bien. Action level selected. Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, will now begin. Please enjoy. Por cierto, este juego no está en castellano, está en inglés. Esta historia, esto lo pusieron porque justo pasó lo de las Torres Gemelas, creo. Si no recuerdo mal. Y como tenía un punto parecido,
pusieron este mensaje. ¿Qué has puesto en la primera opción? Que lo he jugado, pero no quiero mucha acción. Pero no me gusta la acción, porque no quiero que se me haga muy difícil, la verdad. Que si es mejor la primera opción, lo quito en un momento y lo ponemos. Pero supongo que para intentar pasarme a niña. Puto Nomura, vaya cineasta era. Bueno, es. El juego se escucha muy bien, está muy alto, muy bajo. Estoy abriendo la Hot Toys Baby, mamma mía. Ahora me envías fotos. Yo estoy jugando a Metal Gear Solid 2, baby. Eso, Nomura es del Final Fantasy, ¿no? Creo, el Final Fantasy 7 y de los Kingdom Hearts, Kojima. Nomura era de Final Fantasy 7, a ver si ahora me estoy... Era de Final Fantasy 7. Uf, el traje con camuflaje óptico. ¿Se ha roto el camuflaje óptico o qué? Tiene toda la pinta. ¿Te imaginas ir todo el rato con camuflaje óptico? Our boy is right on schedule. ¿Tú, el Ocelot? He'll know soon enough. Pero estoy con pincha con Ocelot, ¿no? Metal Gear Solid 2. Sons of Liberty. Of Liberty. ¿Sí? This is Snake. Do you read me, Otakon? Loud and clear, Snake. Kept you waiting, huh? I'm at the sneak point. Everything going okay? The stealth camo's busted. Landing impact. We must have overused it. Sorry, but you're gonna have to deal with it. You're not in the military anymore. Right. I didn't plan on relying on this gadget anyway. The private sector's not so bad, is it? Privacy guaranteed? I'm happy as long as no one gives me any more unwanted gifts. You mean that thing with Naomi? And I can't say I miss the chattering nanny. Mailing's not so bad. That reminds me, I have to get in touch with her again about that new Natick flashware. Diverting toys from the SSCEN again? Look, give her a message from me. Someone will find out, sooner or later. She's better off assuming it sooner and quit while she's safe. Too true. Okay, Snake, let's get to work.
You know how the technical specs of Metal Gear were sold on the black market after Shadow Moses? All Ocelot's doing. Exactly. And now every state, group, and .com has its own version of Metal Gear. Not exactly a classified weapon for today's nuclear powers. This new one seems to have been designed to wipe the floor with all the other models. The only consistent description is that it's an amphibious, anti-Metal Gear vehicle. That explains why this one is under Marine Corps jurisdiction. Vale, cuando haya cinemáticas obviamente voy a estar callado porque encima The tengo que no estar mission en español. objective is to make Tengo que leer, visual obviamente. confirmation of the new Metal Gear being transported by that tanker and bring back photographic evidence. But I want you first to go up to the top level of the infrastructure, to the bridge. We need to find out where the tanker is headed. A little reconnaissance, huh? There's too much we don't know about this new prototype. Capabilities, deployment method. We don't even know how close it is to completion. If we know where the testing arena is, I can start to draw some reasonable conclusions. All right, I'll head to the bridge ASAP. Try to avoid confrontations. Our goal is to collect evidence on Metal Gear development and expose it to the world. It would be best if you could get out of there without alerting anyone. Don't worry, I know the drill. We're not terrorists. Very good. Don't you forget that you're part of Philanthropy now, an anti-Metal Gear organization and officially recognized by the UN. Recognized, but still fringe, Otakon. Vale. All right, let's look at your gear. Your weapon is a tranquilizer gun converted from a Beretta M92F. M9. It's a little hard to work with because you have to reload after each shot since the slide locks. Better than scavenging at the mission site. Good suppressor, too. The chemical stun will take effect in a few seconds and last for hours. You can take down an elephant with that thing. Check out the laser sighting, too. The effects of the anesthetic round will vary depending on what part of the body is hit. We're talking about a difference of tens of seconds between hitting limbs, chest, or head. As for the equipment... Hey, Snake? Cigarettes? What's wrong with you? It's kind of a lucky charm. You haven't read the Surgeon General's warning, have you? Here's the digital camera. Works almost the same way as your old one. Aquí me dan la cámara digital desde un principio. En el primero no lo utilicé mucho. They don't look armed. Hey, Earth to Snake. These are nice, upstanding Marines, not terrorists. Don't get caught. You're in stealth mode here. Sure, and if it comes to that, a little beauty sleep never hurt anyone. By the way, Otakon, are you sure of this intelligence? Absolutely. Hacked it out of the Pentagon's classified files myself. No traces? Oh, please, I'm too good for that. But this might be a trap. Remember, there's a price on our heads. You're just being paranoid. I hope so. Those men, you wouldn't think they were anything but civilians from here. With all the ships passing on the river and in the harbor, putting uniformed Marines on the deck would be a bad idea. People can get a clear view of the water from Riverside, too. The water line is too high. According to the navigational plans, this ship should have discharged its cargo upriver. It's in there, no doubt about it. The military trains you to watch for threats from the stern on a boat. That's SOP for counter-terror ops, too. Security should be tighter. You worry too much. Where's the target? Satellite surveillance is a major international pastime these days. I'd say the cargo holds, safely below the deck. Do you see the entrance to the holds? Looks like there are a few entryways into the crew quarters. The chopper. What? Hostia, se lo ha cargado, tú. Looks like we're not the only ones after Metal Gear tonight. Is that a chopper I just heard? Affirmative. Probably another cavalry. Hostia, nos tira por la borda. What's their game? Hijack? They're probably targeting the ship's controls. Otakon, how many men do you need to take over a tanker of this size? The ship is run by a computer, so I'd say about 18 people. AKS 74U.
Russians? Russians? You sure? Putos rusos. No Marine barber touched that head of hair. Vale. Por el corte de pelo. I'm transmitting a photo. Let's get an ID on him ASAP. I'm on it. Ahora cuando Looks like the tanker's theirs termine now. la película. K-60 Kasatka. Kasatka? Kamarov chopper, right? Killer whale. Recapitulamos a ver qué es lo que coño ha pasado. We need to get a fix on who they are. Judging by their transport, aren't they some kind of military commandos? Not necessarily. It could be the KA-62, the civil model. Look, Snake, all we need is the photographic evidence of Metal Gear. As long as we have those, we can put it online and blow the whole thing wide open. So no pyrotechnics, okay? All right. I'll do my best. This isn't like Shadow Moses. Reach me if anything happens. The frequency's 141.12. How can I check in and save my progress? I'll do it. There's a frequency set aside for it. 140.96. Sorry, but no Mei Ling this time. Call me on the codec when you want to save. Got it. I'll be waiting just past the Verrazano Bridge. You need to be off that ship by then. I'll be in touch. ¿Ya está? ¿Me van a dejar manejar a Snake o a uno? Vale. Recapitulamos. Entonces, hemos venido aquí porque hay un prototipo de Metal Gear nuevo, ¿no? Y que lo que quieren es como ponerlo a la venta o hacer producción en masa y que todo el mundo tenga un Metal Gear o qué. Entonces han llegado aquí con los marines, él se tiene que infiltrar a ver el Metal Gear para hacer fotos y filtrarlo y que todo el mundo sepa lo del Metal Gear. Pero han venido unos rusos, se han cargado a todo el puto mundo y... A ver, obviamente mi misión sigue siendo la misma, pero algo va a pasar, digo yo. No hay que ser muy experto en videojuegos. Controles. Cuadrado. A punto. Ah, este tiene cámara primera persona. Hostia. Hostia, es un poco jodido, ¿eh? Vale. Uf, tiene mucha sensibilidad. Vale. Quiero cambiar... Es que no quiero disparar. La verdad. Pero bueno, voy a tener que disparar. Vale, esto como siempre, tal. Tengo la cámara... AEP sensor. Sensor que detecta vida, vibra cuando se acerca al enemigo. Cuando el sensor esté activado no vibrará en los dos casos. Vale. Como siempre, a ver, esta vez tenemos primera persona también, como el otro. Y aparte podemos apuntar también en la primera persona. Se puede ir más lentito, más rápido. Perfecto. ¿Le he dado? ¿No le he dado? Hostia. Vale. No quiero que me vean, pero me gustaría dormirlo. Ya está, ¿no? Sí. Todo el careto que le va. Vale, podemos entrar por aquí o subir por aquí arriba, a ver. ¿Lo puedo coger? No, mierda.
¿Que tengo que quitarme el arma o algo? Sí. Hostia, hay que tener cuidado que aquí arriba hay gente. Claro. Sí. Snake, go through that door into the ship's interior. Push the action button down in front of the door and wait until the door opens before letting go. If you need to open the door faster, hit the action button repeatedly while you turn the handle. Make sure you keep doing it until the door is open. Vale. ¿Este baja? No tiene pinta, ¿no? Pero ahí hay cosas, me gustaría cogerlo, la verdad. Sin que me vean. Vale, voy a entrar. ¿Esto cómo era? Aquí. Para arriba. Entramos. Por aquí arriba no se puede ir. Vale, era el cuadrado para coger a la gente, ¿no? Hostia. Vale. Vale, sé. Vale, he escuchado. ¿En serio? Enemy sighted. Requesting backup unit. Porque los tienen como el putísimo. Vale, se escucha. En el otro te escuchaban si eran metálicos. Aquí solo con las patas te escuchan. O sea, solo con escucharte, o sea, con andar ya te escuchan. Snake, Snake. O sea que este va a ser complicado, ¿eh? O sea, no puedo ir así. Tengo que ir así. Básicamente. Porque si voy así, me escucharán. Bueno, pues voy a ir con la cruceta. Es que como no estoy muy hecho aún a los controles, me da un poco de miedo. Bueno, supongo que es ver un poco hacia dónde están yendo. No me ves, ¿no? Claro, el problema es que como es un botón muy duro de dar,
la sombra. Estoy concentrado, porque aquí tiene pinta de ser un pelín más chungo, la infiltración. Y me gustaría que no me pillara mucho, la verdad. Pero bueno, a ver, va a ser complicado. Vale, hay cámara. Y granada chaff no tengo, que yo sepa. ¿Puedo romper la cámara? Pregunto. O sea, si yo me pongo esto, hago así y hago así... No la rompo. Vale. Entonces tendría que ir como pegado a la pared, ¿no? En plan, así. ¿Y esto se puede abrir? Se puede abrir. Uy, es. Ah, me ha mandado una granada chafa. Vale, vamos a seguir por aquí a ver qué hay. Por aquí es por donde no podía entrar antes, ¿no? Exactamente. Vale, luego por aquí. Subimos, ¿no? Habrá que subir, supongo. Pues sí, parece, tiene pinta un pelín de ser... Tiene pinta de ser un pelín más chungo, la verdad. Vale, ahí hay un tío que no sé si saldrá. O se queda ya ahí. Snake, wait! Don't move! I see it. Some kind of device on both sides of the hall. Infrared sensors? Right, and they're linked to... Let me guess. Semtex. Exactly. Plastic explosives. If you trip the sensors... I'll be sleeping with the fishes, along with this entire ship. That sounds about right. There aren't that many infrared beams. Maybe you can get past those without setting off the explosives. If you need to see exactly where the beams are, you can use the usual method. There's a fire extinguisher over there. Break it open and try scattering some of the extinguishing chemicals. Pero si yo quiero ir hacia el otro lado. O sea, vamos, lo que me está diciendo es que haga así. Me pongo un cigarrete. Y vea los explosivos. Por aquí no hay nada. Vale. De momento no me voy a poner nada de esto. Quiero ir por aquí. A ver qué cojones hay. Una caja. Balas de la M9. Creo que había dos maneras aquí de matar a la peña. Y una era con durmiéndolos, quitándole la estamina, y otra era... Hay uno que le ha bajado.
Hostia, me cuesta la vida apuntar con esto. Es que no quiero... O sea, me da miedo pasar por el otro lado por si me ve la cámara o algo, tío. Pero a lo mejor lo suyo sería investigar un poco más las cosas como son. Supongo que hasta que no le coja un poco más de confianza al juego. So it is the Kasaka. Russian choppers. La verdad es que de momento el directo está yendo muy bien, ¿eh? O sea, mejor de lo que me esperaba con... Pues como no había probado a hacer... Nunca lo he hecho, esto de con la Play. De momento va bastante bien todo. Espero que siga así. Snake, did you find out where that ship is headed? Yeah, I'm looking at it. 35 degrees longitude, latitude around 58. More than 500 miles off the coast of the Bermudas, out in the middle of the Atlantic. So the prototype is ready for solo testing. It's basically combat worthy. That area is outside the Second Fleet's operational range, too. It must be a standalone Marine Corps project, which means this prototype Metal Gear must be designed for independent deployment, without any naval assistance. Anyway, analysis can wait till later. Snake, you need to go down to the holds and locate the actual metal... USP, ¿dónde está la USP? Hostia, eso es un arma, no me lo quiero dejar. A lo mejor debería haber investigado lo del arma. Voy a ir a ver aquí si está. Si no, pues suerte. No quería tener eso. What's that? No quería hacer eso, tío. Ahora lo va a despertar. Ahora lo va a despertar o lo habrá despertado ya. Vale, otro va a dormir. ¿Y si tiro una chaf y me quito de problemas? Vale, chaf fuera. Uy, cuidado. Claro, el problema también es que no tengo la USP, porque aquí también tengo balas de la USP, pero no la USP.
¿Qué hago? ¿La busco? ¿O es algo que me van a tener que dar más adelante? Es que no lo sé, tío. Voy a seguir. Y no sé si la USP es muy buena, es muy mala. Es que no sé. Si me da igual. ¿Y si me voy por aquí? Snake, that door is probably busted. Try the other ones. No, que quiere que vaya por el otro lado, claramente. Vale. Abierta. Voy a tener que luchar ahora. I'm on my way to the tanker holds. Report your status. Control room, communications and engine room are under control. All entry and exit points to the tanker hold secured. Infrared sensors placed and operational. Good work. Are the explosives in place? Yes, they are all planted. Listen, once we have what we came for, the tanker will be scuttled. And the vehicle's pilot? He's the only one who underwent the VR training. No one else can do it. Are you sure you can trust him? Your part in the mission is complete. You are to leave at once. No, it's not over yet. I can see the moon, even in this storm, pale as Death. I have a bad feeling about this mission. You swore this to me, that you would leave the unit once the mission was complete. Do not worry, this is a country of liberty. No, this is where I belong, with the unit. I have nowhere else to go. Father, I want to stay and fight. There is no choice to make here, Olga. Need I remind you that you are carrying my grandchild? Uy. You Está will be embarazada. on the helicopter out of here now. Damn it. Freeze! Hands over your head, now! Toss your gun overboard, slowly. A ver. A woman. Show your face. You men, you're all the same. Who are you? We are nomads, wanderers. I said don't move. Americans. So you shoot La women too. dibujado pelo. I'm a nomad too. What else do you have there? Take the knife and toss it. Not there. Toss it overboard. Hold that position. Now, turn around. You know what you're doing. It stopped raining. Not too shabby, is it? New York, I mean. ¿Cómo? ¿El cuchillo es como una pistola? And that brings our tour to its conclusion. Scout knife with a surprise. You a Spetsnaz? I think you deserve a little credit. No one's ever dodged that shot of mine. But no one gets lucky twice, either. Voy a tener que luchar. I've been with the unit since I was born. I grew up on the battlefield. Conflict and victory were my parents. The unit is my life, my family. We've shared everything, all the bad and all the good. I have no one, nothing except the unit. Nothing else matters to me. Take this!
coño. whoever you are, you're Me not cuesta mucho, stopping us. apuntar con este. Take this. Qué zorra. Me va a matar. Take this. Hija de puta. Hija de puta. Está cansada. Igual que yo, me voy a morir. Hostia. No quiero morirme. Es que no sé si me voy a... Eso no vale, tío. Joder, lo que me ha costado, tío. Tiene pinta de que me va a costar, ¿eh? Uf. Los controles son un poco jodidos, pero bueno. ¿Esto qué es una Socom? ¿O qué? Porque se queda media hora mirando una puta pistola, ¿no? Cipher. Un cipher. Otakon. The ship appears to be under their control. The men have Russian gear, but I haven't been able to find out anything else about their origin. I know who they are. You do? We've ID'd the old man, Who is he? Sergei Gerlukovich. Gerlukovich, one of Ocelot's allies. Yeah, the GRU colonel. He's the one Ocelot was supposed to meet up with after Shadow Moses. They're after Metal Gear. Everything's changed. This is not going to be as simple as we thought. You could say that. I saw a surveillance remote just now. It looked like the Cipher. A Marine Cipher T? No, Army. First the Marines, then the Russians, now the Army? You're right. This isn't gonna be simple. Snake, there's something I have to tell you. What? We didn't dig up this info about the new Metal Gear on our own.
not like usual. How did you find out then? It was a tip. An anonymous tip. Anonymous? You've never trusted those. Why would you start now? I have a younger sister, a stepsister. We have different parents. I only knew her for 2 years. You've never mentioned her before. So? The sender of the tip was E.E. E.E.? Her name is Emma, but I always call her E.E. Emma? Emmerich? Yeah, it just caught my eye, you know? I figured it was a coincidence, but I couldn't get it out of my mind. There's really no one out there who knows about her. When was the last time you saw her? Over 10 years ago. You think it's a trap to lure us out here? I don't know. After I got the tip, I did break into the Pentagon system to get confirmation. Okay. Watch your back, Snake. Maybe I screwed up. I've got a light-equipped USP. I can take them on now. There's no ammo, but it takes a 9mm, just like the Marines' M9. I'll find those somewhere around here. Don't raise too much racket with that thing. I hear you. Pero igualmente lo suyo es no cargarme a la gente, ¿no? Es, yo qué sé. Ok. Mierda, no quería hacer eso. Olga Burlockvik me ha dado unas medallas o algo de eso. O sea, para el triángulo subo y hago esas cosas. ¿Esto es una taquilla? Vale, pues me piro de aquí, ¿no? ¿Por qué? Sí, ¿no? Sí. ¿Puedo subir aquí arriba o no puedo tampoco? O sea, desde aquí arriba lo puedo dormir, ¿no? Básicamente. Es complicado porque no se está quieto. Toma. No seré yo un pro de este juego. Perfecto. Parece que los sonidos y todo eso del juego va bastante acorde, ¿no? Wetbox, ¿esto qué es? La wetbox esta. Vale, me han dado balas de la pistola esta fuerte. Pero creo que voy a entrar por el otro lado, ¿no? ¿Por donde he venido? Con lo suyo es entrar por el... por aquí. Este era del otro lado, por el que no podía entrar, o sea que al final es lo mismo. Ok. USP, me la dan. Y aquí ya no hay nada más. Pues lo vamos abajo. Supongo que estos tíos ya están despiertos. No serás tú un Assassin's Creed de esos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por ir con la capucha? ¿A eso te refieres? Se han despertado. Y para despertado... O sea, si no gira hacia mí... Sois un normal, tío. No... Iba a decir, si no gira hacia mí no me ve, pero justo ha tenido que girar hacia mí. Qué putada. Es un homeless. No, eso no, tío. De momento no soy. Que algún día lo llegue a ser, no te lo dudo.
y te lo discuto. De momento. Bueno, si me tengo que comparar entre un asesino o un homeless, creo que va a ser mejor homeless porque de assassin tengo poco. A ver si no me ve. Voy a hacer la prueba. Porque ahora hago así y hago ¡pam! Y a dormir. Esa es. Aquí no hay nada, ¿no? No reaparecen las cosas ni nada, ¿no? Perfecto. Tú que lo has visto, no me jodas, tío. Lo he despertado, tío. De putana, tú. A ver. Si se gira hacia mí. No, gira hacia atrás. Entonces, igualmente desde aquí puedo darle otro truquito. Bueno. Asoma la colita. Justo esa colita, exactamente. Te pones a dormir aquí, que no te vea nadie, ¿vale? Venga. Buenas noches. Y ahora yo hago así y me piro. Perfecto. Seguimos. ¿Y ahora hacia dónde tengo que ir? Vaya gallo, me ha salido, ¿no? Ah, bueno. Hostia, ahora hay que tener cuidado, ¿eh? Bájale un poco la música. A ver. ¿Me dejará? Hostia, pues estamos jodidos, ¿eh? Porque la música no me va a dejar bajarla. La verdad. Para eso tengo que salir, creo. Aquí no me deja. Y aquí... nada. No me deja bajarla. Tengo que bajarla desde fuera. F. Exactamente. Vale, este no me está viendo. Eso me pone bastante cachondo. Entonces, si apunto así y así... ¿va a venir o qué? Sí, sí. Viene de la izquierda. ¡Pam! ¡Oh! ¿No me ve? ¿Está ciego? Pues toma. Toda la cara. A ver, supongo que no me ve porque estoy en la sombra, ¿vale? Aunque es un poquito... digamos, rebuscado. Pero bueno, está bien. Así me siento más el puto amo, ¿sabes? Porque me hubiera hecho un pilladote de la hostia. Vale, entonces ¿qué hago? ¿Voy por aquí? ¿O qué? No, por aquí no puedo ir. Sí, justamente eso es lo que le ha salido en la cabeza, sí. Interrogaciones. Es porque soy un gran spy. Me sé infiltrar demasiado bien. Entonces no culpes al juego. Facepalm. No culpes al juego de lo que yo juego bastante bien. Esto no puedo entrar, ¿no? Vale. Vale, supongo que aquí no me ve. ¿Hacia dónde estoy yendo, tío? Creo que estoy volviendo. Y no quería volver. Es que quería venir por aquí. No, huevos. ¡Me ha visto! Joder, tío. Da igual, voy a dejar que me mate.
hecho, me voy a quitar esto. Si cambio de pantalla y vuelvo, ¿se me quita? ¡No! ¡No lo he vuelto a ver! ¡Ah! Claro, pero aquí hay 700.000 más, ¿sabes? Da igual que me maten, tío. Quiero volver a empezar. Lo despierta. Se ha bugueado. Literalmente me ha abierto la puerta y como le ha salido el mensaje ese, ha dicho, va, me piro. Y ni me ha mirado. Claro, pero ahora estoy aquí un poco metido en un lío. A ver si este se pira aunque sea la mierda y puedo volver a dormir al otro. Pero es que en verdad, para la vida que tengo, preferiría que me hubieran matado, ¿eh? Aunque tengo raciones, pero... Es que vaya putada, tío. La IA de este juego la hizo mi sobrina de 4 años. Bueno, si tú hubieras tenido una Play 2 para hacer esta IA, tío, a lo mejor hubieras dicho, bueno, pues para los recursos que tenemos en esta época no podemos hacer nada mejor. Okay. De hecho, para lo que es este juego y el año en el que salió, que salió en 2001, es un juegazo. Que estemos acostumbrados a la idea de ahora, bueno. Pero sí, o sea, es muy... No me ha visto y es muy falso. Las cosas como son. Pero estoy jugando desde una Play 2, o sea... No nos quitemos eso en mente. ¡Pap! Hostia, me vi. ¡Hola! Otra vez que lo había visto. Soy gilipollas, se pasa por la puta cámara. Es que eso es un normal. No, lo siguiente. Puedes abrir y esconderte. Me ha visto esconderme aquí, ¿verdad? Ahora sí me van a ver. O sea, con cada latido del corazón me tiembla las manos. Ay. Qué tonto, tío. He cogido y he pasado por la cámara como si fuera mi puta casa, ¿sabes? Por cierto, me han dejado la vida en naranja y creo que se ha vuelto a recuperar un poco. Y no me he tomado nada, ¿eh? Creo que si te dejan la vida en naranja y te paras o no te ven o lo que sea, se te recupera un poco la vida. No estoy seguro tampoco de ello, pero creo que sí. Vale. Y ahora agáchate. Y mismo procedimiento. Vale. Tiene apuntado autoapuntado. Pero el autoapuntado no me apunta a la cabeza, así que... Uah. A ver si ahora lo hago a la primera, va. Yo sé que puedo. Toma.
Y ahora, a ver si ahora hago así. Me meto aquí. Y vamos ya. Perfecto. Ahora bajamos. Y a ver qué tal. A ver qué tal. Porque esto es para salir, ¿verdad? O sea, no me interesa salir. ¿O qué? Es que no lo sé, tío. Es que no sé muy bien qué es lo que pretenden que haga, la verdad. Desde aquí no se ve nada, ¿no? Ni él me ve a mí, ni yo le veo a él. Putada porque no la puedo disparar. Esto no se me abre porque no sé si es que tengo que tener algo o qué. ¡Pum! Pues soy un ninja ahora. ¡Pum! Ninja. Bueno, vamos a seguir. Que ya que el juego este tiene cinemáticas largas, no haga yo un juego más largo de lo que es. Vale. Desde aquí no le puedo apuntar, ¿no? Claro. Tendría que darse la vuelta, hacer yo así. Hacer así. Y me voy para allá. No, no hay nadie, hazme caso. ¿Le he dado? Ah, pues le he dado. De puta madre. Está bien. Vaya siestecica te va a echar, amigo. Toma, columna rota. Acabo de asesinar a un hombre aquí. Fríamente. Hay algo. Ración, perfecto. Vuelven a aparecer porque creo que se la he cogido antes. Oh. Por aquí se me ha dejado pasar. ¿Qué pasa? A ver, no hagas eso, tío. A ver, entonces, si hago así y te intento dormir, ¿pasa algo? Ay, ay, ay. Vale, sería como por aquí. Ahora dará la vuelta y vendrá, supongo, ¿no? A ver. Como esta. Vale, si yo les apuntaba, le hacía freeze. Vale, les apuntaba. A ver, aquí no puedo hacer nada. Por aquí sí. Pum. Tienen un tiempo, se pueden despertar. O sea, no se te quedan dormidos para siempre. Tarda, pero se pueden despertar. Hay que investigar ágilmente. ¿Por qué la voy? ¿Por este? ¿Que no hay nadie? ¿O qué? Pues no sé. Por aquí, si esto le tengo que volver a pegar un tiro, pues lo doy, no hay más. Por aquí hay algo. Okay. No, es aquí. No hay taquillas. No hay nada. Aquí. No quiere hacer eso. Aquí. Quiero hacer una curiosidad, ¿vale? ¿Por qué no entras, tío? ¡Entra! ¡Que entres! Bueno, pues nada. ¿Dónde está la cámara? Ay, no era esto lo que quería hacer. Si me pongo la cámara, hago así, ahora hago así, ¿vale? Porque es un juego de... son chinos, ¿vale? Ahora hago así y ya... no, hago así y llamo. Por cierto, si estás por aquí, Mike, no te toques, That's a good place to hide yourself if you're in a pinch. Push the action button near the locker to open the door.
Walk into it for a quick concealment. Push the action button once more to get out of the locker. You can see out from the slit in the door. Make sure you check the area using first-person view before you go out. You can also hide enemies you've knocked out in the locker. Just open the locker, then drag the body to the locker. Vale. Ahora es que lo voy a llamar otra vez. If you open the locker, you... ¿Por qué no me hace caso, tío? Muchacho, a ver. Si te llamo ahora. Uy. O esto con esta edición no lo hace. Sí, If you open the locker... Que sí, joder. Que vale. O es que me tengo que esconder. O sea, no quiero hacer eso. Vale, voy a hacer otra cosa. Que no quería hacer eso, coño. None. Puedo cerrar la taquilla de mierda. Ahora. Pero ciérrala, tío. O sea, métete. ¿Por qué te metes automáticamente en todas y en estas no? Es un mierda. Esa está cerrada. A lo mejor le tengo que dar 2 veces. A ver. Pues no sé, tío. O sea, lo voy a hacer. Quiero hacer es... O sea, lo único que quiero hacer en este... Esta no puedo abrir. Eso sí. O a lo mejor es con esta. Vamos a ver si es con esta. La cámara. Necesito la cámara. La cámara. Cámara. Twitch no me banees, por favor. Ya, llamo otra vez a Ocelot. Ocelot, hola, ¿qué tal? Mierda. Ocelot, hola, ¿qué tal? Push the action button near the locker to open the door. Pero ¿por qué no hace caso, tío? You can also hide. A lo mejor me tengo que poner en primera vista, no con la cámara. Eso también puede ser. Yo pensaba que era con la cámara, pero vamos a ver, vamos a hacerlo en primera vista. A ver. Boom. Aquí. Push the action button. Me equivoco, tío. De botón todo el puto rato. Si no toco nada no se esconde. Y si toco algo y hago así, tampoco se esconde. ¿Por qué? A ver, tengo que ver bien cómo es lo de esconderse, porque lo estoy haciendo todo el rato sin querer. Voy a llamarlo y preguntarle de verdad cómo se esconde. Push the action button near the locker to open the door. Walk into it for a quick concealment. Push the action button once more to get out of the locker. Pero, a ver, si me dice... Sí, coño. Sí. Pero estando dentro no te escondes, hijo de puta. Es que... Si tú haces algo con la mierda esta, creo que tienes una conversación de Ocelot te dice algo como de ¿por qué miras eso? O algo así, no sé. Me estoy equivocando todo el puto rato de botón. A ver si ahora salió justo. Snake, Metal Gear is in the hole. Claro, como ahora no estoy mirando la taquilla, me estoy diciendo otra cosa. Snake. Vale. Por favor, dime algo de la mujer esta, por favor. Y yo no quiero seguir viéndola, yo solo quiero que me digas algo. Quiero sacar tu conversación. I'll explain how to use the camera. That digital camera you have was specially made to take pictures of the prototype Metal Gear. When a picture is taken, the screen data is first stored in the camera's internal memory. Then it's automatically processed through various algorithms to protect against tampering. Each picture is electronically stamped and distinctively encrypted. So in the off chance that someone alters the data during transmission, we'll know immediately. Oh, there's a limit to the internal memory's capacity. If the memory becomes full, overwrite the pictures you don't need anymore.
When you're ready to take a shot, use the L1 and R1 buttons to scroll left or right among the picture previews at the bottom of the screen. Voy a sacar una foto. A lo mejor me lo he inventado yo, no hace nada. Es que yo... Que sí, coño. Voy a hacer una foto. ¿Cómo se hace la foto? Así. Pum. Fotaca. Vale. ¡Ay, mierda! Esta foto es una mierda, no quería hacerlo. Bueno, que me quiero ir de aquí. Se habrá levantado ya hasta que he estado durmiendo. Seguro. Vale, nos vamos por aquí. Pues... Vale. Tengo el tiempo justo. Vale, tengo el tiempo justo para hacer así. Hacer así. Hacer así. Y así. Perfecto. ¿Aquí hay algo? No hay nada. Hostia, tú, qué pobrecillo, ¿no? Le he roto la columna a otro, tú. Qué putada. Espérate, espérate. No me da nada, pues me piro. ¿En serio? Eres un managas. Eres un managas, Snake. La única puerta por la que tienes que ir y la rompes. Eres tontísimo, tío. Manazas. Perfecto. Ahora a ver aquí si se ha levantado el que no se tiene que levantar. Obviamente está levantado. No. Ahora aquí hay dos. Hostia. Eso no me lo esperaba. Pero bueno, si yo duermo a este de aquí... Hostia, espérate. Ah. Si yo duermo a este de aquí... Y si tiene huevos que salga este, ¿no? ¿O qué? O ya no está. Sí, sí está. Más o menos su cabeza está como por aquí. A lo mejor estoy malgastando muchas balas, pero bueno. La vida es así de dura a veces. Para mí. Lo saqué un poquito, bien. Este no me da nada, pues por fuera. ¿Qué hago? ¿Bajo? ¿O me vengo por aquí? Freeze. A dormir. A ver si te duchas, que huelen pestes. Una recetita para mí. Ración full. Pues de puta madre hago así, pam. Me cubro un poquito, pam. Y aquí como entro. Porque huelo pestes ya ahora. ¿Por dónde tengo que ir entonces? Si no puedo ir por aquí, ¿por dónde tengo que ir? Ahora huelo pestes, yo no entiendo por qué. Vale, pero por aquí he estado yo antes. Ah, vale. Perfecto. Ah, vale, que aquí hay otra puerta, coño. A ver qué pasa si salgo. Aft Deck Port.
Date la vuelta, amigo. No vas a subir, ¿no? Sí vas a subir. Claro. Tienes que joderme, ¿verdad? Ahí hay una buena ración, ¿eh? Estaría bien que va a ser a mí. Desde aquí lo veo. ¿Y le puedo dar desde aquí o qué? Si le hago aquí un headshot desde aquí, ¿puedo? Fuck, se ha escondido. Pero ahora viene otra vez, ¿verdad, mi colega? Viene, pero no se queda. Casi, ¿eh? Hostia, si no responde, ¿pasa algo? Ración. Parece que no le ha hecho nada. Situation is more open. Estoy un poco perdido, de decir. La verdad. No os voy a engañar. Vale, creo que se quedaba un tiempo ahí, pero ya lo he perdido. Y creo que entraba, de hecho, ¿no? ¿Por qué? Se ha quedado mirando, no entra. Vale, lo voy a volver a dormir. A ver qué pasa. Vale. Estoy como muy concentrado, tío. No quiero que me pillen y me están pillando mucho. Por aquí ya he ido. Es que no sé por dónde tengo que ir. No sé si tengo que ir por aquí o qué tengo que hacer. A ver. ¿Vas a venir o qué? Me va a pillar. ¿Pero viene o no viene? Oh, me duele un poco la espalda. Que me da miedo soltar la primera persona, no verle y que esté viniendo, ¿sabes? Pero es que tiene toda la pinta de que no viene. O que va a tardar mucho en venir. Oh, si me duele toda la espalda, loco. Mira, tío. Vale, ahora viene. Pues me pongo aquí en la esquinita como estaba. Supongo que ya está viniendo.
lo duermo, me voy por el otro lado y a ver si puedo hacer algo. Es que no sé si hay algún sitio que no he investigado, muy probablemente sí. A dormir. ¿Que no? Vale. No me da nada. Perfecto. Pues me piro por aquí a ver qué hay. Vale, está aquí abajo, ¿verdad? Sí. Vale. A ver, realmente me ha visto. Cosas como son. Seamos sinceros. Voy a entrar por el otro lado. Por donde estaba aquí. Y voy a ver si tengo que ir, si puedo ir por algún lado. Es que no sé. Sé que tengo que bajar. La razón es que, o sea, la cosa es que tengo que bajar, pero no sé por dónde puedo bajar. Este sigue durmiendo también, ¿no? Está ya... se quiere despertar, ¿eh? Venga, vale. Vale. Nada. Vale. A ver si ahora... A ver si ahora. This reminds me of when we first met. Esto me recuerda aquí yo estaba dentro del casillero. Ahora estamos iguales. Not unless I wet my pants. That's a low blow, Snake. Fue cuando se conocieron. A ver si llamo otra vez qué pasa. If you open the locker, you can use the door as a cover during an exchange of gunfire. But, of course, this is a pretty flimsy door. There are limits to how many bullets it can withstand. Don't count on it too much, okay? Vale, no está diciendo nada, básicamente. You can also hide enemies you've... Tendré que volver a dormir. Puta. Vale, no me ha dicho nada. Si ando muy rápido me pilla. Ah, vale, pues sí que le había dado. Perfecto. Todo será pedir de mi house. A ver. No voy a hacer eso. Racioncita buena, pero yo ya estoy a tope de vida, ¿verdad? Yes, pues bueno. Hostia, tío, es que no sé lo que tengo que hacer. Aquí puedo bajar, pero no sé hasta cuándo me dejarán bajar. Es tan grande. Es tu granada. Starboard. Era que está aquí. Raven. No, no es Raven.
A ver si me dice algo. So, you've got rations now. These are military food supplies and allow you to recover some life with... No me dice nada de lo que le enseño, tío. No sé qué coño Snake, le pasa a este. there should be a door into the holds. Vale. Ya está. Paso, tío. Paso a hablar contigo, es un mierda. ¿Y esto qué es? No quería hacer eso. A ver si ahora haciendo esto me hace caso. Snake, there should be a door into... No me hace caso. ¿Por qué no me hace caso, tío? Si hay alguien que sea fan de esta saga, ¿por qué no me sale? ¿Por qué no me habla sobre las cosas que le estoy enseñando con la cámara o con la que Okay, now, infiltrate the holds and get those... Coño, siempre me equivoco de botón, tío. Vale. Esto era así. Y así. Vale, este está mirando así hacia abajo. Y si yo... Así... Freeze. Freeze. Y te duermo así un poquito, ¿qué pasa? Vale, y ahora haría así. Haría así. Te llevo por aquí. Ahí te quedas. Vale, espérate antes de que se me vaya. Hostia, no. Ya perdí una bala, tío. Vale. Ahí hay un tío como escondido. Si me voy por aquí. Freeze. Mejor control que el 1, ¿no? Sí, pero me tengo que acostumbrar. Ahora ya le estoy cogiendo un pelín de tranquillo, pero me cuesta. No me dan nada, tío. ¡Ah! Pero sí, la verdad es que es mucho mejor. Estoy a tope de raciones. Por acá, por acá. Hostia, ¿esto qué es? Vale, pero por lo que veo por debajo. Estoy un poco perdido. Esto es súper grande, tío. Pues vale, la verga. ¿Viene hacia aquí? No lo puedo venir hacia aquí. Exactamente. Pero bueno, este parece... ¿Sabes lo que pasa? Que me da miedo agarrarlos y matarlos. No quiero matarlos. Mi intención es matarlos, la verdad. Quiero intentar no matar a nadie. Esto me da sobre todo raciones. Ahí hay cosas. Pero tampoco me da muchas balas de la pistola, la verdad. USP. Es que de la USP ya tengo un montón de balas. En teoría tengo que bajar. Entonces... ese no vendrá hacia mí.
venir hacia mí, ¿verdad? Él está ahí, no sé cómo. Pero, espérate. Y si de aquí saco esta... Oh. ¿Me ha visto? Rápido, baja. Ha visto al otro, lo va a despertar. Joder. No lo ha visto. No lo he despertado. Vaya cogido. Granada. Who's there? ¿Quién está ahí? Who's there? ¡No! ¡Me ha pillado! Enemy sight. Requesting backup unit. Qué guapo, me camuflo y parece que... O sea, me pongo ahí y parece que no estoy. Pero me verán. Es que me verán, tío. No he guardado. Pero supongo que se me quedarán a un punto de control aquí cercano. What's going on? Snake! Es que en vez de dispararme me está pegando mucho. A ver si me despertaba. Pero he decidido quedarme ahí echándome una siestaja que la flipo y que lo flipa. Vale, empezamos desde aquí, va. Ahora dice, oh, Vulcan Raven. ¿O no? Vale, con esto no lo puedo coger, ¿verdad? Ni puedo hacer nada con esto, básicamente. ¿Sigues por ahí, Sergio? Es que quiero preguntarte una cosa. Normalmente, o sea, cuando tú mirabas a esto y llamabas a Otakon mirándolo, ¿él reaccionaba sobre lo que tú estabas mirando o eso es en otro juego? Porque yo lo llamo y me habla sobre... So, you've got rations. Sí, he visto ahora bien. These are... Snake. He visto a Raven. Repite. ¿Cómo que repita? En plan, yo qué sé. No sé si era... Lo intento con la cámara y lo intento con esto. Si tú mirabas, por ejemplo, un póster de un tío así, un póster de una tía, y llamabas a Otakon te hablaba o te decía algo sobre esa tía o sobre ese hombre, ¿no? Te decía algo. O eso es en otro juego, que reaccionaba a otras personas. Lo que sé es que me he hecho una foto a una chica que había en una taquilla. Creo que otro juego. Vale. Porque cuando subes... Ahora tengo que subir a los datos esos las fotos de... ¿Cómo se dice? Joder. De los Metal Gear. Del Metal Gear. Cuando subes las fotos sí que va viendo... Sí que comenta las fotos que está subiendo. Pues esta está muy bien, pues esta está tal. Y creo que si le sale la de la chica la comenta. Ahí sí, seguro que lo sé. Pero aquí no sabía si aquí lo hacía o no. Mira Raven aquí. El easter egg. Bueno, easter egg que te lo han puesto ahí para que lo veas, ¿sabes? Es que llevo antes media hora llamando a Otakon para ver si me hacían caso, pero no me estaba haciendo caso.
Vale, desde aquí no lo veo. Desde aquí a lo mejor sí que lo puedo llegar a ver. Si me agacho, cuando venga el agua así, pum, lo apunto y le pego con la cabeza. Y digo, ¿qué? Aquí en mi barrio mando yo. Hostia, me he puesto en un mal sitio, ¿eh? Y ahora en uno peor. Hijo de perra. Ah, pero ahora no puedo. No me vas a dar nada, ¿verdad? Vale, las raciones me las quito porque no quiero gastar. Vale, las raciones me las quito porque no quiero gastarlas. No quiero volver a dispararle. Entonces ahora hago así. No me suena nada. No conquistas nada con una ensalada. Y así vamos. Mola mucho, tío, como te hace sentir el puto juego, ¿verdad? Como que te tienes que, obviamente, te tienes que infiltrar, pero como que te hace sentir que lo quieres hacer bien. ¿Por qué no disparas? No sé decir por qué no, coño, no estás disparando. Freeze. Cuidado. Cuidado, ¿por qué? ¿Algo me va a pasar aquí? No creo, ¿no? M9, perfecto. Vale, manitas de la M9. Te vienes de perlas. El problema es aquí. Aquí ahora tengo un problemita. Y es que me pueden pillar fácil. Como me han pillado antes. Yo si me pillan, voy a reiniciar, ¿eh? O sea, lo tengo claro. Reiniciar me refiero a que voy a dejar que me maten. Quiero intentar bajar, pero no sé cómo coño tengo que bajar. ¡Hostia! Ahí ve. ¿Sabes que te puedes colgar? Pues no lo sabía, la verdad. ¿Y cómo se hace eso? Pero me puedo caer también, ¿no? Supongo que tendré como una resistencia o algo en las barandillas. ¿Okay? Vale, necesito esto. No me mires, por favor. Si tienes una barra de resistencia, me imaginaba que no todo iba a ser bonito. Me da una ración que no quiero de momento. Vale, voy a ir despacito porque no quiero que el de abajo se alerte de que esté por aquí y me escuche. Aquí hay uno arriba y me puede ver. El audio va un poco... No me jodas. ¿Me va a ver? ¿Te bajas? Por favor. Gracias. Bájate. No baja. Porque ahora de repente se ha quedado ahí, tío. Pero es que claro, yo desde ahí no le puedo disparar. Hijo de puta. ¿Y si lo hago desde aquí? Pero como esos están en perros. O sea, ahora que de repente me he puesto yo aquí... Pero
decir, como me he puesto yo aquí, ahora de repente no se mueve de donde estaba. Pero sí, sí que se mueve. ¡Oh! A dormir. Echas de una siesta que te veo un poquito cansado, amigo. Vale, ahora algo así. Me pongo aquí un poquito así. ¿Me sueltas algo? Me ha visto. Ah, no, no me ha visto. Pero tío, ¿por qué me ve ese? Bueno, sí, claro, me ha visto. Me ha visto ese porque obviamente me ha visto. No lo sabía, tío. No estoy acostumbrado a estos gráficos. Entonces no veía claro que se podía esconder. Pues ya para la próxima lo sé. Para la próxima vez que me pillen, que va a ser ya. Mola lo... Uy, vaya gallo. Mola que el efecto, ¿no? De luz que han puesto aquí. Para que veas como que... O te creas que es Vulcan Raven y después una puta figurita, ¿eh? Estos chinos. Uy. Vales y barandillas. Vale, pues vale, y barandillas. Vale, desde aquí arriba ya puedo disparar. Aquí, a este de aquí. Y de hecho lo voy a hacer. Porque así es la vida, tío. Te has metido al ejército, pues cosas que pasan. Vale, sí, es normal. Y como siempre. Pero bueno, lo va a aparecer otra vez. A ver, amigo, ponte a observar ahí. Bien observado. Está muy bien observado. Yo lo voy a saquear por si acaso me dan balas. Que eso me pone. Oye. Ahí. Y ahí. Como estas. Perfecto. Voy a intentar ir más rápido, pero sin perder de vista que no me pueden pillar. Obviamente. Entonces, yo vengo aquí, hago así, no tengo la M9 puesta, hago así y hago así un poquito, le pego en toda la oreja. Por cierto, el detalle de que se le quede el puto dardo ahí, lo estáis viendo, ¿no? El detalle de que se le ha quedado el putísimo dardo ahí en la oreja, en vez de hacer que desaparezca como en muchos juegos, teniendo en cuenta que esto es Play 2, ese puto detalle aquí. Cuidado, ¿eh? Toma. Justo lo que quería. Por aquí al final hay algo. Porque no lo quiero tampoco. M9. Balas de la M9. Vale, aquí venía alguien, ¿no? Ok. No lo he inventado. Probable que lo haya inventado. No lo he inventado. Entonces yo puedo hacer así. No me ha escuchado. Claro, desde aquí, eso de acertar en la chola es jodido, ¿no? Por ejemplo. No le acerta la chola, pero bueno, se ha dormido igual. Y al final es
Ah, bueno, y desde aquí, como he hecho antes, disparar a ese de ahí. Venga, a dormir. Y desde aquí puedo disparar de arriba. O sí o sí me tiene que pillar. A ver, realmente me estás viendo, también te digo. Venga. ¿Alguien más? Vale, sé que soy un poco rayado. Espero que esto no me da igual, seguro que cuento por ahí. Si no, ahora saqueo a este. Hago así. No me da nada. ¿Ves? Sí que yo lo sabía. Saqueo a este. Tampoco me da nada. Perfecto. Joder, justo lo que quería. Claramente no me dejáis por ahí. Repair of the entranceway to the engine room on the port side is complete. We'll return to position following patrol in the small room on the port side. Venga, pues ahora duérmete un rato. ¡No! Snake, there's another set of infrared sensors in place. If you touch that, the explosives will detonate and that ship will be pulverized. I'm not in the mood to go sleep with the fishes, but there are too many sensors. Looks like I'll have to find another way. No need to worry. There's a way through. Take a close look. Do you see the thing with blinking green lights right next to the explosives? Sí. That's the control unit for the sensors. Destroy that, and the sensors stop functioning. You can't get in close enough to touch it, so you'll have to shoot it out. But the M9's knockout rounds won't work. The USP you picked up should do the trick. Use that gun. Pero haré ruido. Si hago ruido, ¿los despierto o qué? Pregunta. Entonces. What's going on? Snake! Snake! creo que así no los despierto. creo que los he hecho dormir para siempre, igual que a mí. Joder. Qué bueno. Venga, hombre. ¿Dónde necesitas ayuda, tío? Qué guapo que se vea la cámara como de ellos. Está chulo eso. Clear. Move. Mira, un momento, me quedo aquí quieto. Limpiando la zona. Este detalle del latido del corazón en el mando mola un montón. Move. Return to your positions. Increase security. Understood. Assigning all personnel to the starboard entrance to the engine room. Ay. Hostia, tío, qué ridículo ha sido. Las 8:30. Ya. Me hubiera gustado empezar antes. Empezar a jugar hoy antes, pero no ha podido ser. Hello, bro, ¿qué tal estás, Asier? ¿Todo bien? Espero que haya ido todo bien. He visto que estabas en directo antes.
Pero he llegado a curar y me he puesto a sobar. He estado jugando al Forspoken, era, ¿no? Equipo de ataque, volver inmediatamente. Equipo de defensa, está en alerta. Perfecto. Eso me gusta. ¿Se van a ir ya? Como puedes ver, estoy jugando ahora mismo a la Play 2. Vale. Necesito... Pero claro... Sí, he estado con el Forspoken, bro. Me está pareciendo brutal. Había mucha gente que no le estaba molando. Bueno, que no le estaba molando. Creo que ha sido criticado incluso antes de salir, pero bueno. Tampoco voy a yo a... Hay que decir si está bien o está mal. Ah, vale, coño, es que le he disparado a la puta bomba, ¿sabes? O sea... Qué juegazo el Metal. Ya. Yo los estoy jugando con el juego original. Me está comprando... Ya sabes cómo son algunas personas ya, por desgracia. Me he estado comprando los juegos originales para jugarlo. Y como nunca los había jugado, y el primero me pareció que era una putísima pasada, pues aquí estoy, pasando el segundo. Para jugar hay que jugar, exactamente. Tú mismo lo has dicho, amigo. Vale, creo que es ahí. Ole. Un puto crack. Me llaman, dicen. Las serpientes me suelen llamar. Vale, el problema es que si voy por aquí... Es que quiero saber qué es lo que hay en el otro lado. Pero tampoco me quiero encontrar ningún enemigo de cara. Y ahora mismo si paso por ahí la puerta esa se me va a abrir y me van a pillar. Entonces... Vale, ahora sería su momento, ¿no? Hostia. Vale, creo que por aquí es por donde antes he bajado. Creo que tengo que seguir por donde estaba yendo. Y ahora con cuidado de que no se me abra esta putísima puerta. A ver, tira para abajo, por favor. Gracias. Algo así, pum, no me ves. Y voy por arriba. Esto sigue roto, obviamente. Snake, respond. ¿Pero cuántos hay? ¡Snake! O sea, no creo que me haya salido, haya vuelto y lo hayan arreglado. Lo dudo mucho, tío. O sea, supongo que habrían más. Hostia, tú. Qué puto Snake. Este es el Snake con un poco de déficit. Las cosas como son. Con un poquito de déficit mental. A ver. Ahí hay uno que está roto. ¿Dónde están los...? Ah, coño, ahí arriba. Pero no lo veo. A ver, si me subo aquí. Uf, pero le doy. Lo veo desde aquí, pero le doy. Ya estaría, ¿no? ¿O qué? ¿O son...? ¿O hay más? Me la juego. Están todos desactivados. No, ahí hay uno que está activado. ¿Y dónde vergas estás? ¿Será esto ahí? ¿Me la juego también? No es eso. No es esto de aquí. Hostia. Son un poco hijos de puta, también te digo. Lo han puesto un poco rebuscado. Ese último ahí que se vea un poco, por no decir nada. Deck 2. Arizona Bridge checkpoint passed. All non-essential personnel report to the holds in 10 minutes' time for the scheduled briefing session with the Commandant. You are ordered to continue manning your posts until that time. Vale, aquí
A este no lo puedo levantar, ¿no? Porque está muertito. Está echándose una siestecilla. Por lo que veo. A ver. Ah, pues sí, sí que lo puedo levantar. Y le sale algo. USP balas. Vale, esto está cerrado. Bien. A ver. Coño, qué susto. ¡Uy! Te he visto, amigo. Sigues, sí que sigues. Porque es un cerdo. Obviamente tienes que seguir. Vale. ¿Das la vuelta o sigues? Vale. Quiero intentar dormirlo para que no sea un problema. Pero me da que me lo va a ser porque no veo una puta verga. Vamos por aquí. No me hace falta mandarlo de momento, o sea que... A lo mejor aquí se me complica un poco, el asunto. No, pero este está... ¡Hostia! Vale. Creo que me ha visto alguien, Cuidado. Es que prefiero que me maten. Quiero hacerlo en silencio. En sigilo, pero... ¡Matadme! ¡Hombre! ¡Mátame! Si tienes huevo. ¡Mátame! ¡No! ¡No quiero consumir raciones! ¡Mátame! Desarmado que voy. ¡Mátame! ¡Que me mate! ¡Que me mate! ¡Que me matéis! Vale, gracias. Snake, respond. Snake, Snake. Estoy haciendo un poco grave, pero es que a mí los juegos de sigilo en general se me dan muy mal. Entonces... Arizona Bridge checkpoint passed. All non-essential personnel report to the holds in 10 minutes time for the scheduled briefing session with the commandant. Esto está bien. You are Vale, ordered to voy a entrar continue aquí. manning your posts until that time. He disparado y no quería disparar. Quería pillar a este men, hacer así, que me dé balas de la USP. No hay nadie que venga por aquí, ¿no? Le he mandado balas de la USP. Es que me da miedo. Exactamente, me está viniendo por ahí. Hostia, tío, es que el ambiente está... O sea, está súper logrado el putísimo juego, tío. Es increíble, tío. ¿Cómo coño? Kojima le exprimía cada consola para la que hacía un puto juego, tío. Tú a mimir. A poder ser. Una buena racioncita. Estoy a tope de ración. Ya vendrá este de la musiquita. Vale. Y se va a ir a mimir también. A ver. Venga, toma.
SP balas full y USP balas full. Este ya está dormido. Pero ese de nuevo. Otro poquito más. Vale, y entramos por acá. Perfecto. Deck 2, Istanbul. Este inglés que tengo es la hostia, Vale, esto para cogerlo así. Asá. Perfecto, me dan balas de la tranquilizadora. ¿Esto? No se puede, vale. Pues para acá. Me da miedo porque sabemos lo que pasa. Y esto obviamente no se va a abrir. Cuando tarda mucho en mover la manivela esta, no va a abrir. Joder. Vale. Ve. Cinematográfico, Ve, no os llevéis esa, por favor. Lleva la tranquilizadora, tío. No mates a Naide. Nickel poses, le llaman. ¿Qué pasa? Si lo he hecho de puta madre. Si no me han pillado ni una vez. Colonel, we have sealed the stern hatch. The lift is also under our control. Sir, the Marine Commander has started his speech already. All communications to the halls have been severed. No one is aware of our presence. Yes, sir. We will secure your exit with our lives if necessary. There is one more thing. Yes, sir. My daughter. Keep her safe. Yes, sir. Voy a tener que matarlos. Who goes there? Ahora sí que debería de ponerme las opciones. Son las pociones, ¿sabes? Como si estuviera jugando al Fortnite aquí. ¡Eso es una bomba! Por favor. Bastante bien.
Soy un ninja de pacotilla porque me han puto reventado. Pero ¿esto qué es? La manera de hacerme gastar balas, ¿no? Supongo. En plan, ellos deducen que hasta aquí vas a ir con cuidado, no vas a querer matar a nadie. Y te ponen sí o sí una parte en la que tienes que usar balas. Que malgastes, básicamente. Who goes there? Revolver Ocelot. Oh, Shalashaska. Shalashaska, sí. Shalashaska. Why are you here? We thought you were with the colonel. What the? Toma. Fuck. Revolver Ocelot con sus payasadas con el revólver. Me encierra, ¿no? O sea, ha terminado el trabajo que estaba haciendo ese hombre. Compañero. O sea que este no está con los rusos, ¿no? Va a su aire, básicamente. Como siempre. Snake, are you in yet? Have you made it to the holds? It's taking longer than I expected. We've already passed the Verrazano Bridge. All right, we'll use another recovery point. They may be planning to change course. What? The exits to the deck are all sealed. What are they planning? If they get Metal Gear, we're going right off the fringe. You're all familiar with the Shadow Moses. The men down here are definitely Marines. If the deck is sealed off, they have no way of knowing that the ship's been taken over. I'm not interested in fighting these guys. The weapons won't do me much good here. Can you see Metal Gear? No. I'll have to go around to the bow. They have some serious defenses here. I doubt the recent arrivals want to blast their way through the Marines either. Wonder where they're headed? I don't know. Not the beach, that's for sure. Okay, Snake, let's go over this one more time. Use this camera to get photographic evidence of the Metal Gear prototype. Now do your thing and take pictures that speak louder than the government's plausible denials. We need 4 shots. Metal Gear from the front right, and front left, and a close-up of the Marine Corps marking. Y el sello de los marines. There should be a Marine's insignia on the body of Metal Gear. Sobre el cuerpo de Metal Gear. Just let someone try explaining away a clear shot of that. Okay. All right. There's actually one little thing. Just spit it out. I'm used to things going wrong. It looks like someone's monitoring our transmission. Who? I don't have a clue. All they're doing is watching. It would creep me out less if they tried to interfere with our communications. Could it have something to do with that cipher we saw? Maybe. I've switched the encryption protocol for our burst transmission for now. What I want to do is use a different method for sending these photos, just in case. Instead of using the codec? Exactly. There's a workstation in the southeast corner of the block where Metal Gear is housed. I've made arrangements so that you can send the pictures from the machine. Arrangements? I hitched a ride on Link 16 into U.S. military's proprietary network. Managed to get into that workstation and overwrote a part of the system software so I could remote install a little app I wrote. Why bother with anything that complicated? No, it's pretty simple, really. Look, all you have to do is stand in front of the machine and push the action button. The app will automatically launch and download the image data from the camera, split the files, and encrypt them individually. The data packets can then masquerade as... Okay. So all I have to do is push the action button in front of the computer once I have the pictures, right? Well, sure, if you put it that way. And one more thing. The Commandant's already begun his speech, but you need to get the pictures before he's done talking. Otherwise, they'll spot you, okay?
How much time do I have? I hacked into his personal files and took a look at the text of that speech. I'd say you have 7 more minutes. Longer if he throws in a joke or two. A 7-minute time limit, huh? Remember, Snake, just the photos, okay? With these kinds of odds, I won't be making any sudden moves. But that doesn't mean we can just let Metal Gear be hijacked. Okay, but first the photos. All right, we'll deal with the rest when we get there. Stay low. Vale. Básicamente... At the moment, every industrialized nation on the globe knows the specifications for Metal Gear. Worse yet, so do a number of rogue states. They are all working on deploying their own Metal Gear force to compete with the US's nuclear strike capabilities. The world is about to see a swarm of these Metal Gear derivatives. We initiated development of Metal Gear Ray as a countermeasure to these pirate weapons forces. The only thing that can stand up to a Metal Gear is, of course, another Metal Gear. With Ray, the hundreds, if not thousands, of Metal Gears that exist all over the world are no longer a threat. The blind rush to nuclear proliferation will be contained, and it will be the Marine Corps and our Ray that will accomplish this. This weapon will render all other Metal Gears obsolete. Nations building up their own Metal Gear force will think twice about their nuclear strategy in the light of the military dominance spelled out by Ray. The shift in the balance of power will mean a new world order, and we, the Marine Corps, will play a central role in its military affairs. Ours is not the only military project devoted to Metal Gear development, but it cannot be more different in nature from the Navy's. There's a program that will add fuel to the... Vale. No sé si tenía que haber subido por la escalera. Players in favor of such a policy are attempting to derail our own Ray project. But I promise you that they will not succeed. Some say that the strategic importance of aircraft carriers will be reduced by the completion of Ray. The opposition from the Navy is an undeniable fact. There is a lot of pressure from Navy brass, especially those with submarine and air background. Not to mention interference from a major player. But this project is vital to the Marine Corps. The enemy is sometimes closer to home than you think, gentlemen. Always bear that in mind. This turned out to be longer than expected. At ease. Rest a little. ¿Qué ha pasado? Porque están como todo el mundo mirando para todos lados. ¿Me han escuchado? Ok. You're all familiar with the Shadow Moses incident during the Sears administration. The current state of nuclear proliferation is a direct result of that event. Metal Gear. Ahí está el Metal Gear. I have a daughter, and it is my greatest wish never to have her. A ver. Creo que aquí es donde me reaccionaba la foto. Upload. Complete. Photo viewer.
So, any codec moments from you, Snake? The first one I'm seeing is... Boom. This is, What? Nothing. It's nothing. But this isn't a photo of Metal Gear anyway. Sorry, but you're gonna have to go back and shoot another set. I'll just make a backup of this one. Qué guarrete eres, What's next? I'm sorry. You need to take another... Vale, ahora es cuando ahora sí o sí, disconnect y le hacemos las fotos. Experience the horror of nuclear war. Yo creo que desde I want to leave a better world for the future generation. As a soldier, I know that is my duty. Desde aquí ya podemos hacer alguna, ¿no? ¿O qué? Puto pajas. Metal Gear Ray is amphibious. Unlike the Army's Rex, it can cruise deep underwater, move in undetected and make its landing on any shoreline. Its onboard joint identifies targets with unerring accuracy and takes them out with massive firepower. It is the ultimate weapon, and it is yours to guard. I'd like you all to think about what that means. The National Missile Defense Program was initiated in the end of the 20th century, projected to completion in 2005. However, the NMD trial conducted in the year 2000 was a complete failure, and the success of the 1999 trials is now considered a chance happening. There was no technological solution in sight, and the program was already attracting strong criticism from Russia and China for its potential violation of the Anti-Ballistic Missile Agreement. The fact that any development in missile defense would trigger accelerated weapons development has been pointed out from the very beginning. Me ha dicho una de frente, una... President Sears forced the NMD proposal through and succeeded in deploying the program. Some say that it was a military interest, with plans for the $100 billion una del logo de los marines, que está bastante de puta madre. Good. Former President Sears did also act towards reducing the nuclear stockpile while nurturing the NMD concept. It was he who lowered Start 3's ceiling for tactical nuclear weapons in order to bring Russia around to approving a revision to the ABM treaty. Everyone believed the world was headed for the end of the arms race when Shadow Moses. Izquierda. Hostia, pero me pilla todo el... We have intelligence that there are anti-Metal Gear terrorists planning to target the ship. Intruder to the right! ¡Qué susto! Intruder in the back! Hijos de puta. Intruder to the right! Qué susto me ha dado, tío. Should that actually happen, I expect you to be prepared. We cannot and will not give up Ray. Stay on your guard at all times. Me servirá. All right. Y me falta una de frente. Esta va a ser complicada. Como hago otra de... Intrude to the right. Even though the development of Metal Gear Rex is still outside the bounds of official truth, everyone in the international military community knows the facts. Its specs spread across the globe like wildfire, and the nuclear race is on again. The only thing that can reverse its course is this Metal Gear Ray. Hostia, tío, me estoy poniendo nervioso. Good. The National Missile Defense Program was initiated in the end of the 20th century, projected to completion in 2005. However, the NMD trial conducted in the year 2000 was a complete failure, and the success of the 1999 trials is now considered a chance happening. I seem to be repeating myself. Chalk it up to old age. The Metal Gear Rex development on Shadow Moses. Espero que estén todas ya bien hechas. He hecho 4 fotos, una por la izquierda, una por la derecha, una de los marines y otra de frente. Yo creo que ya está todo. Si no estás despierto,
But if this theory is correct, it means that there was a calculated intent to cash in on this opportunity by specific interests within the military-industrial complex. We are here today to flush out and rid our country. A ver. Sprite versión 2.2, o sea, 2.21, vale. Upload complete. Venga. Dime qué opinas de las fotos. Looks like I have your photos now. Let's take a look. Okay, first up. Okay, that's good. The shot from the right is in the bag. Parte derecha. And the next one is... You're a pretty good photographer. We can definitely use this left Parte shot. izquierda. So, what's the last one gonna be? Okay, this works. También la ha It's hecho a la de great los front marines. view. Loco, que le he hecho la de los marines. These corrupting forces. No la habré borrado, tío. That is our mission. You will bear that in mind. Le he hecho la de los marines, tío. Le he hecho la de los putos George marines. A mí Sears no me surrendered jodas. his presidency in the aftermath of Shadow Moses. The official reason given did not, of course, include the development of Metal Gear Rex and next-generation nuclear warheads. No me da tiempo ya, tío. But even you will have heard rumors that he was forced to resign after the failed cover-up cost him his influence in the political community. This Metal Gear Ray is a prototype designed to be operated by an onboard pilot. In its final form, Ray will be unmanned, driven by tele-existence and an autonomous control system. The importance of next-generation technology such as C4ISR and RMA in battle situation has been discussed time and again, but Ray is the first to deploy it so fully. With Ray's completion, No vale, tío. the Se Marine lo había Corps will hecho. lead the way for a new age of military tactics. Se lo había hecho. I'm on a roll here. Let's go on a little bit longer. We will proceed out of New York Harbor and conduct top-secret field testing of Ray. Shadow Moses has turned public opinion against weapons development. This training needs to stay covert. Me han dicho, eres un mierda. Venga, va, te vamos a dar más tiempo para que te lo pases, crack. We cannot risk jeopardizing the program on the eve of its completion. The disguised oil tanker is a part of our cover. Ray is well worth all these precautions. Trust me. Me han dicho, eres un poco manta, ¿eh? Vamos a darle más tiempo porque das un poquito de pena. All right. You must be tense. Let's do a little stretching, shall we? Right. Down. Front. Up. To move on, it is an undeniable fact that there is a force at work in our government and within the military, seeking to control national affairs to suit its own O sea, interests. fíjate si doy pena jugando este Metal juego. Gear Me han dado Ray más bears tiempo the por la burden cara. of confronting this party, thwarting their plans and guiding this nation back to its original path. This exercise is but a first step towards that goal. The future of the country rests with you tonight. Pero le había hecho la foto de los marines, ¿eh? O sea, me lo habría pasado, pero no sé cómo coño se ha borrado. A lo mejor es que la he sobrescrito encima una de otra. Eso puede ser. Pero bueno, es lo que hay. Complete, photo viewer. Looks like I have your photo.
Esto es estupendo, se ve muy bien. La inscripción Marines. La hiciste sin flash. Sí. Vale, ahora tenemos todas las fotos. Snake, el discurso está a punto de terminar. Olvídate de las fotos y sal de ahí ahora mismo. Vale. Disconnect. Nosotros los marines tomaremos el control del nuevo. Con Metal Gear Ray. Este se llama Metal Gear Ray, el otro es Rex, ¿no? Cinemática. ¿Cuánto tiempo habrá de cinemática? Eso también estaría bien saberlo. Excellent speech, my friend. Who the? Gift of the silver tongue. They say it's the mark of a good officer. And of a liar. Americans are too in love with the sound of their own voice to speak the truth. Identify yourself. I am Shalashaska, also called Revolver Ocelot. Boom. What do you want? This machine will be quite useful. What are you planning to do? Steal this thing? Steal? No, I'm taking it back. Nobody move. Understood? This ship now carries enough Simtex on its key structural points to blow it out of the water at the touch of this button. That's right. No one has to die needlessly. Vale, verdad que estos barcos, estos que he estado matando, no conocen. We're almost at the target. Get a move on. Pero entonces, ¿por qué él ha matado a uno de estos? Porque le ha salido el apoyo, sí. Todos son rusos que han What do you intend to do with Ray? Sell it on the streets? I was raised in Snezinsk, formerly known as Chelyabinsk 70, the nuclear research outpost. What are you talking about? After the Cold War ended, my home was bought out by the Americans. Is there a point to this sad story? Not that you would understand. Land, friends, dignity, all sold to the highest bidder, the United States of America. Even the technology that gave birth to these weapons is Russian, developed by us. What do you intend to do? Russia will rise again. And Ray is the key. I regret to inform you that I have no intention of selling Metal Gear. As I said, I came to take it back. Yes, returned to the Patriots. The Lale Lule Lo. How's that possible? You! Have you sold us out?
I was never in your employ, Golukovich. Are you still in league with Solidas? No hard feelings, Colonel. Mother Russia can rot for all I care. Since when, Osama? When did you turn? I'm glad you noticed, comrade. I abandoned her during the Cold War. Metal Gear only has room for one. Golukovich, you and your daughter will die here. Damn you! Vale, le pego un tiraco que la madre de la mierda. ¿A los dos? Sergey, ¿Ha matado a los dos de un tiro? looks like you were long overdue for retirement. Stop! La lilulelo. La lilulelo. Show's over. If you wish to live, I suggest you run now. This ship is still in the lower New York harbor. You may yet make it to shore if you swim for your life. Ahí me ha estado dando a mí, en plan, Snake. Obviamente sabe que yo estoy aquí. Cuando termine la cinemática, me miro. ¿Qué le pasa? Ah, es verdad, tiene dos manos y le cortamos una, tío. La mano de Liquid. It's been a while, brother. Who are you? You know who I am. Liquid? Not so young anymore, eh, Snake? You're drowning in time. I know what it's like, brother. No wonder Naomi passed you over for the Fox Dive program. Ouch! Get out of my mind, Liquid! Se ha mordido. O sea, se ha implantado el brazo y el brazo de como que le posee. The price of physical prodigy. Few more years and you'll be another dead clone of the old man. Our raw materials are vintage, brother. Big Boss was in his late 50s when they created his copies. But I live on through this arm! Liquid's Sí, liquidaron. La lilule y low.
Tengo que luchar contra el Metal Gear ahora mismo. Hostia, qué puta cinemática. You don't have what it takes after all! You're going down, Snake, with this tanker! Sí, la verdad es que con esas balas le vais a hacer algo al Metal Gear, ¿sabes? Está siendo muy larga, ¿eh? Vaya paz. Otakon, we have a problem. Coge agua. Haz un micropulso. Snake! Snake! Bien. Proceeding as planned, sir. Yes, at the location we discussed. Yes, I have photographic evidence of Snake on the scene. The cipher was most useful. I look forward to tomorrow morning's news flash. I would say the Marine Corps' plans are on indefinite hold. Yes, of course, Mr. President. Yes. Guardar. Sí. New data. Vale, si ahora apago 2 horas y 37. Después me empezará
con la cinemática o cómo va la cosa? Los científicos han llevado a cabo miles de cálculos para crear la bomba atómica y determinar sus consecuencias. Los ordenadores y las bombas atómicas son productos de la Segunda Guerra Mundial, los productos que hicieron al mismo tiempo. Vale. Snake, do you remember the sinking of that tanker 2 years ago? Of course. Terrorists blow a hole in an oil tanker full of crude barely 20 miles off the shore of Manhattan. Your classic nightmare. It didn't take long for the government to put an oil fence around the whole mess. And then that massive offshore cleanup facility went up inside. The big shell. I hear the cleanup isn't quite over yet. It takes time. But in the meantime, the shell's become a landmark, a symbol of environmental protection. Calling teams Alpha and Bravo. Deploy at the big shell as scheduled. Approximately 6 hours ago, the big shell was seized by an armed group. Do we have an ID? Former members of the Navy SEALs Special Anti-Terrorist Training Squad Dead Cell. Russian private army members may also be involved. It's a highly trained group and they have the big shell under complete control. Es que me da miedo cerrar, pero es que, Dios, otra puta cinemática de 1 hora tampoco, ¿sabes? Llevamos 20 minutos de cinemática. Come in from downwind and pull up fast. Get ready to fast rope down to Shell 1. 5 minutes to ETA. Alpha, your top priority is to rescue and safeguard the President. Team Bravo, watch out for Stillman's back and get those C4s disarmed. What are their demands? $30 billion. $30 billion? What makes them think they can get that much? There was a government-sponsored tour going on at the big shell that day. Hostages, huh? A VIP from one of the major conservation groups, and one from our own government. The most important person in a sense. The most important person? James Johnson. The president? Unless the demands are met, the terrorists intend to blow the big shell out of the water. And the crude will ignite, turning the Manhattan Harbor into an inferno. That's not the worst-case scenario. If the chlorides being used to decontaminate the seawater go up with the oil, toxins containing catastrophic levels of dioxins will be released. In other words, the bay's ecosystem will be wiped out, and the sea will turn into a toxic soup for centuries, becoming the worst environmental disaster in history. You have 2 mission objectives. 1, infiltrate the offshore decontamination facility Big Shell and safeguard the president and other hostages. And 2, disarm the terrorists by any means necessary. Un inicio muy a lo Metal Gear Solid. You should know that SEAL Team 10 is also conducting a rescue operation. Is this a joint effort? No. Foxhound remains a covert body. Don't alert them to your presence. That is an order. This is Snake. I'm now inside Strut A of Shell 1. How are things? We're in luck. Looks like there are no sentries posted here. What's the visibility? The lights on the plant struts are functioning. I won't have to use the IR goggles. Any problems? There was a brand new hole cut through the oil fence. There's someone else besides me that wanted to get in badly. That's not possible. What about SEAL Team 10? They landed on the roof of the Big Shell as planned. And by the way, Snake, we're changing your code name for all following communication. What's wrong with Snake? Just a precaution. You are now designated Raiden. All right, Raiden. You've already covered infiltration and VR training. I've completed 300 missions in VR. I feel like some kind of legendary mercenary. Okay, we'll skip that part. Make sure nobody sees you. If you need to, contact me by codec. The frequency is 140.85. When you want to use the codec, push the select button. When we need to reach you, contact you, the codec will beep. When you hear that noise, press the select button. The codec's receiver directly stimulates the small bones of your ear. No one but you will be able to hear it. All right.
I'll contact you if anything changes. First, make your way to the upper section of the big shell. How do I get up to the next level? There's an elevator at the far end of that area. Use that. Sounds good. Your new sneaking suit uses electrofiber technology, a byproduct of fiber optics research. The texture isn't far removed from rubber, but the material protects against a wide range of toxic substances. The suit itself has a wide array of built-in sensors. It is referred to as smart skin in military R&D. Data about damage to different regions of the body, including blood loss, is exchanged between the suit and the intravenous nanomachines to create a feedback system. There's a lot of pressure on my torso. Relax. The suit applies varying pressure to major internal organs to maximize performance and safeguard their functions. They call this the skull suit in Foxhound. Skull suit seems appropriate somehow. Vale. Ahora otra vez me van a volver a hablar, supongo, porque esto The es hatch así. with a circular handle will open into the elevator area. Locate the hatch first. Copy that. Moving on to main mission objectives. ¿Ya? ¿Me vas a dejar? Oh, yes. Vale. Como he guardado antes, el próximo día, si me pasa lo que me pase, pues eso. Que por hoy vamos a terminar ya.